Hola, en este video resolveremos unos ejercicios correspondientes al trabajo de frontera móvil. El primer enunciado dice: un gas se comprime sin fricción en un cilindro desde una presión de 1 bar y un volumen de 0.1 metro cúbico hasta una presión de 10 bar. El proceso es de tal forma que presión por volumen es igual a constante. Determine el trabajo y dibuje el diagrama presión-volumen del proceso. Para resolver este ejercicio recordamos que el trabajo de frontera móvil va a ser igual a la integral desde el estado 1 al estado 2, presión diferencial de volumen. Aquí se cuenta que presión por volumen es igual a constante, entonces de esta fórmula vamos a despejar la presión y va a ser igual a constante sobre volumen. Esto lo sustituimos en la integral, por lo tanto el trabajo de frontera móvil va a ser igual la constante integral del estado 1, 2, diferencial de B sobre B. Al resolver esto nos quedaría que sería la constante por el logaritmo del volumen igualado desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Al sustituir los límites nos quedaría que sería C por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Como nos dice que la presión por volumen es igual a constante, eso significa que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces esta constante yo la puedo sustituir por presión 1 por volumen 1 o presión 2 por volumen 2. Con base al enunciado tenemos la presión en el estado 1 y su volumen, entonces esta C me conviene trabajarlo como presión 1 por volumen 1. Y como no nos dan el volumen final, pero sí tenemos la presión final, entonces de aquí, si nosotros arreglamos esta ecuación, vamos a ver que el volumen 2 sobre el volumen 1 pues es igual a presión 1 sobre presión 2. Entonces esto lo podemos sustituir en esta expresión. Por lo tanto, el trabajo de frontera móvil para este enunciado nos quedaría como presión 1 por volumen 1 por el logaritmo de la presión 1 sobre presión 2. Entonces vamos a sustituir y tendríamos que el trabajo de frontera móvil sería igual. Es un bar es igual a 100 kilopascal, 100 kilopascal. Entonces nos quedaría que sería 100 kilopascal por 0.1 metro cúbico por el logaritmo de la presión 1 que es de 1 bar sobre la presión final que es de 10 bar. Entonces vamos a ver que bar sobre bar nos da la unidad y al hacer la operación nos queda que el trabajo de frontera va a ser menos 23.03 kilojoules. Entonces este sería el resultado, donde el menos es indicativo que es un trabajo de entrada, es una compresión. Para dibujar el diagrama vamos a tener que, aquí sería presión, volumen, presión, volumen. El gas se modela como gas ideal, entonces cuando nosotros tengamos presión por volumen es igual a constante, recordando la ecuación del gas ideal que nos dice presión por volumen es igual a N RU por T, entonces todo lo que está a la derecha es constante. Vamos a ver que en esta situación es un proceso isotérmico, por lo tanto, para dibujar el diagrama tendríamos que esta sería la isoterma y vemos que es una compresión, por lo tanto
este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Y aquí quedaría indicado la compresión isotérmica. Entonces pasaremos al segundo ejercicio que nos dice lo siguiente. Un gas con una presión absoluta constante de 35 bar actúa sobre un émbolo que tiene un diámetro de 10 centímetros. Calcule el trabajo realizado por el gas cuando el émbolo se mueve sin fricción a lo largo de un desplazamiento de 10 centímetros. Entonces, el trabajo de frontera móvil va a ser igual a la integral del estado 1, 2, presión diferencial de volumen. Es un proceso que ocurre a presión constante, por lo tanto sería la presión integral 1 al 2 diferencial de volumen. Vamos a tener que sería presión por volumen 2 menos volumen 1. Para calcular el trabajo, a partir de la fórmula, nosotros ya tenemos la presión que es de 35 bar, nada más la convertimos a kilopascales, pero no tengo los volúmenes. Sin embargo, el problema dice que el émbolo tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿sí? Es de sección circular y el émbolo se mueve sin fricción a lo largo de un desplazamiento de 10 centímetros. ¿Qué significa esto? Que a partir de dichos datos vamos a calcular el cambio de volumen de la siguiente forma. El cambio de volumen, que es volumen 2 menos volumen 1, va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área de la sección circular, por el desplazamiento, que en este caso serían 10 centímetros a metros, nos quedaría 0.1 metro. Vamos a sustituir y sería pi, el diámetro sería 0.1 metro al cuadrado sobre 4 por 0.1 metro. Y vamos a obtener que el cambio de volumen va a ser igual a 7.854 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí calculamos el trabajo. El trabajo va a ser igual, son 35 bar, a kilopascal serían 3500 kilopascal por el cambio de volumen 7.854 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Kilopascal por metro cúbico es kilojoules. Y nos va a dar un valor de 2.75 kilojoules. Entonces es un valor positivo, es una expansión. El tercer ejercicio dice, cierta cantidad de aire en un cilindro se expande sin fricción desde 60 bar de presión absoluta y un cierto volumen hasta que éste se hace 8 veces más grande. La densidad del aire al iniciarse el proceso es de 10.45 kilogramos sobre metro cúbico. Si durante la expansión se obedece la relación presión por volumen a la 1.4 es igual a C, en donde C es una constante, calcule el trabajo por unidad de masa desarrollado por el sistema. En este caso vamos a tener que es un proceso politrópico, por lo tanto, el trabajo de frontera va a ser igual a la integral de 1 al 2, presión diferencial de volumen. Vamos a sustituir aquí el valor de presión al hacer el despeje y tomar el exponente de 1.4 como n para generalizar
vamos a tener lo siguiente. Sería C integral de 1 al 2 B a la menos n diferencial de volumen. Entonces esto nos quedaría C por volumen a la 1 menos n sobre 1 menos n evaluado desde volumen 1 hasta volumen 2. Por lo tanto, el trabajo de frontera nos va a quedar C, aquí sería por volumen 2 a la 1 menos n menos volumen 1 a la 1 menos n sobre 1 menos n. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, como presión por volumen a la n es igual a constante, esto significa que presión 1 por volumen a la 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n. Entonces voy a sustituir el valor de C para simplificar esta expresión y nos quedaría de la siguiente forma. Cuando yo voy a multiplicar por el volumen 2, entonces la C voy a agarrar esto y al hacer la operación vamos a obtener que nos quedaría presión 2 por volumen 2. Y la C, que en este caso sería presión 1 por volumen 1 a la n multiplicado por volumen 1 a la 1 menos n, nos va a quedar presión 1 por volumen 1. Y esto va dividido entre 1 menos n. Entonces de esta manera puedo calcular el trabajo para un proceso politrópico donde n tiene que ser diferente de 1. ¿Cómo adaptamos esta fórmula a lo que nos piden? Calcula el trabajo por unidad de masa. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es lo siguiente. Recuerden que esto nos va a quedar expresado en kilojoules. Por lo tanto, recordando la ecuación de gas ideal que nos dice que presión por volumen es igual a masa RU por la temperatura sobre la masa molar. Masa sobre masa molar es el número de moles. Vamos a ver que aquí RU sobre la masa molar es la constante del gas. Nos quedaría que sería presión por volumen va a ser igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. En este caso vamos a sustituir lo que es presión 2 por volumen 2 por su respectivo masa por la constante del gas por la temperatura 2 y lo mismo hacemos para el punto 1, que significa que esta nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, como nos va a quedar multiplicando la masa, la vamos a pasar dividiendo. Entonces aquí vamos a ver que tenemos el trabajo por unidad de masa, que simplemente lo vamos a utilizar la W minúscula, que va a ser igual a la constante, en este caso la constante del aire, por la temperatura 2 menos la temperatura 1 entre 1 menos n. Entonces ahora necesitamos calcular tanto T1 como T2. Entonces para calcular T1 en el punto 1 tenemos lo que es la presión de 60 bar, que sería 6000 kilopascal, y también tenemos la densidad del aire al iniciarse el proceso, que es de 10.45 kilogramos por metro cúbico. Entonces a partir de ello vamos a calcular lo que es la temperatura inicial. Entonces la temperatura en el punto 1, al hacer el despeje de la fórmula para calcular la densidad a partir de presión y temperatura, vamos a tener que sería la presión 1, 6000 kilopascal, entre la constante del aire, que es 0.2870 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, por 10.45 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad inicial. Y vamos a obtener que la temperatura 1 es de 2000.6 Kelvin. Aplicamos esta misma fórmula para la temperatura 2, pero vamos a requerir tanto la densidad como la presión. Como el volumen 2 es 8 veces el volumen 1 y la densidad es inversamente proporcional al volumen, la densidad final va a ser 1/8
de la densidad inicial. Entonces 10.45 kilogramos sobre metro cúbico entre 8 nos va a dar 1.31 kilogramo por metro cúbico. Ya teniendo este valor, pues vamos a determinar ahora la presión 2 a partir de la expresión de presión 1 por volumen 1, donde n es 1.4, va a ser igual a presión 2 por volumen 2 a la 1.4. Entonces, vamos a ver que la presión 1 por volumen 1 a la 1.4 va a ser igual a presión 2. En este caso, el volumen 2 es 8 veces el volumen 1 a la 1.4. Vamos a despejar la presión 2, que sería igual a ¿quién? Volumen 1 a la 1.4 con volumen 1 a la 1.4 se simplifica, por lo tanto nos quedaría que sería presión 1 sobre 8 veces, perdón, sobre 8 a la 1.4 y va a ser igual a, aquí sería 6000 kilopascal sobre 8 a la 1.4 y va a ser igual a 326.46 kilopascal. Ya teniendo este dato, ahora sí calculamos la temperatura 2, que va a ser igual a la presión 2, que es de 326.46 kilopascal entre 0.2870 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por 1.31 kilogramo por metro cúbico. Y vamos a tener que sería 868.3 Kelvin. Ya teniendo la temperatura 2, ya podemos calcular el trabajo por unidad de masa, que sería lo siguiente. Tendríamos que el trabajo que estaba en esta parte de aquí, vamos a sustituir los datos, entonces sería igual a, que era 0.2870 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por la diferencia, en este caso T2 es de 868.3 menos 2000.6 Kelvin, y aquí iría dividido entre 1 menos 1.4. Analizamos unidades, vamos a ver que aquí kilopascal por metro cúbico es el kilojoules. Este Kelvin con este Kelvin se simplifica, por lo tanto nos va a quedar kilojoules por kilogramo y va a ser un valor de, va a ser positivo. Esto es, esta diferencia es negativa, acá es negativa
y vamos a tener que sería de 812.43 kilojoules por kilogramo. Entonces, este sería el resultado para este ejercicio. Es un trabajo de expansión. Y ya por último, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que un fluido experimenta un proceso siguiendo la relación presión-volumen, como presión es igual a 5 sobre volumen más 1.5, donde la presión está en bar y el volumen en metros cúbicos. Durante el proceso, el volumen cambia de 0.15 metro cúbico a 0.05 metros cúbicos. Determine el trabajo. Entonces, siguiendo la fórmula que nos dice que el trabajo de frontera móvil va a ser igual a la integral de 1 a 2 presión diferencial de volumen, sustituimos esta función que nos quedaría que la integral 1 a 2 nos quedaría 5 sobre volumen más 1.5 diferencial de volumen. Entonces esta nos quedaría, hacemos dos integrales separadas, entonces que nos quedaría 1, 2, 1, 2, aquí vamos a sacar el 5 y nos quedaría diferencial de volumen sobre volumen más 1.5 integral de 1 al 2 diferencial de volumen. Para seguir resolviendo este sistema hay que tener cuidado. Por ejemplo, el 5, ¿qué unidades tiene? Nos dice que la presión está en bar. Entonces el 5 tiene unidades de presión por unidad de volumen, para que se pueda simplificar con el volumen que tengamos acá. Por lo tanto, entonces ese 5 está en unidades de bar por metro cúbico. En este caso, como voy a expresar el resultado en unidades de kilojoules, voy a convertir esos bar a kilopascal. Entonces serían 500 kilopascal por metro cúbico, que son las unidades de aquí. Y aquí me iría multiplicado logaritmo. Aquí sería el volumen 2, que es de 0.05 metro cúbico entre 0.15 metro cúbico. Y le diría más lo mismo. ¿Qué unidades tendría el 1.5? Tendría unidades de bar, que en este caso sería 1.5 por 100, sería 150 kilopascal, que te multiplique el volumen 2 es 0.05 menos el volumen 1 que es 0.15 metro cúbico, y ya tenemos que kilopascal por metro cúbico es kilojoules, kilopascal por metro cúbico es kilojoules, y aquí el logaritmo de los dos volúmenes, metro cúbico sobre metro cúbico, simplifica, y al hacer la operación vamos a obtener que el trabajo va a ser igual a menos 564.3 kilojoules. ¿Sí? El negativo quiere decir que es un trabajo de compresión, es un trabajo de entrada. Y aquí lo estamos viendo, el volumen disminuye. Y ya con este resultado quedan resueltos los 4 ejercicios correspondientes al trabajo de frontera móvil.